Hace unas semanas me preguntaron sobre el tema del sufrimiento en Dios, ¿no? Y bueno, lo dejé yo ahí un poco aparcado, porque de hecho eh, es un tema muy importante y y muy debatido, ¿no? Porque Dios tenemos la noción de Él como inmutable, es decir, es un Dios que no cambia. Tenemos ¿no? De las propiedades divinas, ¿no? Cuando hablamos de las propiedades divinas, generalmente hablamos de inmutabilidad, impasibilidad, omnisciencia, omnipresencia, ¿no? Todos estos rasgos que generalmente hablan de la esencia de Dios, pero no hablan tanto de la revelación de Dios en la historia, ¿sí? Entonces, Dios nos revela algo de sí mismo cuando Él se nos revela en carne, encarnado en Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a partir primero de unas premisas. Nosotros todo el tiempo experimentamos limitaciones, limitaciones corporales, es decir, una persona nos llama y estamos en medio de una clase y no podemos atenderle, ¿no? Y no podemos estar aquí y allá y en todos los lugares que nos gustaría estar a la vez. No, nosotros estamos limitados, tanto en el orden físico como en el orden moral. Queremos hacer el bien y terminamos haciendo el mal. Queremos sí, hacerle la vida más ligera a los demás y se la hacemos más pesada, ¿no? Entonces, eh, tenemos estos dos campos de limitaciones y sabemos que de esto, cuando hablamos de esto, Dios está libre de esto. Dios no tiene limitaciones en lo moral, ni mucho menos en lo físico, ¿no? En ninguno de esos dos órdenes. Y nada de lo que vamos a hablar va a ir en contra de esta afirmación, pero hay que analizarla bien. Hay que adentrarnos un poco más en este tema para entender. Entonces, em, ¿qué pasa? A veces tratando de entender a Dios, lo vemos como un ser que no puede tener ningún tipo de limitación, ¿no? Yo la otra vez les preguntaba, ¿Dios lo puede todo? Y muchos dijeron sí, pero ¿qué aprendimos la otra vez? Dios lo puede todo. No, dice Lucas. ¿Por qué Lucas? Porque, o sea, no se puede contradecir a sí mismo, por Bien. ejemplo. Entonces Dios, a ver, por ejemplo, Está el ejemplo de un círculo cuadrado. O sea, no puede hacer ujú, un círculo cuadrado, porque o es círculo o es cuadrado. perfecto. Entonces, como Dios es, y esa esencia tiene un contenido, todo lo que vaya en contra de su esencia, él no se puede contradecir a sí mismo. Por lo tanto, Dios puede odiar y no, no puede. Pero entonces eso hace que Dios sea limitado, ¿no? Hace que Dios sea coherente, hace que Dios sea verdadero, ¿no? ¿Qué pasa? Siempre tenemos esta concepción de lo divino, de lo trascendente, ahí a la par de lo que nos dice Marvel, ¿no? Y ahí a la par de lo que nos enseña de los superhéroes, ¿no? Donde el superhéroe puede todo, ¿no? Puede destruir y puede construir, puede hacerlo todo. Entonces, ahí me preguntan, ¿puede sentir ira? Ya vamos a entrar ahí, ¿no? Em, entonces, ¿qué pasa? Esa idea de Dios es más similar a la idea de Dios de los griegos y no tanto de los cristianos. El pensar que Dios es un Dios iracundo y pasional, como eran los dioses griegos, en el sentido peyorativo de la palabra pasión, es decir, caprichosos, en donde si no se hacía lo que él quería, ellos lanzaban un rayo a los seres humanos. En este sentido, la iglesia pronunció este tema de la inmutabilidad de Dios muy ligada a la infinitud. Dios es infinito, ¿no? Estas dos cosas son objeto de nuestra fe. Dios es inmutable, es impasible. Muy bien, pero a la vez tenemos que conjugarla con que Dios se ha encarnado y ha sufrido y murió. Y ese que murió es el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es hombre y Dios. Y este dato nos tiene que ofrecer información. Entonces, este dato de la apatheia, que es la
que Dios no siente pasiones, es para alejarlo de la concepción griega, de la mitología griega. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no es un Dios caprichoso, pero Dios siente una pasión de amor. En esta pasión de amor, Él como Padre, nosotros qué podemos imaginar? ¿Qué es más divino, trascendente, puro y santo? ¿Un Dios que le da igual el devenir de sus hijos? ¿Eso es más santo? ¿Esa es la idea de paternidad que tenemos? Precisamente Dios no puede padecer, pero se puede compadecer. Entonces Él experimenta esta pasión de amor que se coloca por amor en una situación que no le corresponde a la grandeza de su naturaleza. Él se abaja por amor a nosotros y comparte nuestro sufrimiento humano. Entonces, la impasibilidad divina, es decir, que Dios no padece, no puede ser la de un Dios insensible a los destinos del mundo. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que como que se contradice, ¿no? Como que por un lado es impasible y por el otro lado no es insensible. Es que impasible e insensible no son sinónimos. Si nosotros nos metemos en el Antiguo Testamento y ni se diga en el Nuevo Testamento, se nos muestra un Dios amante, un Dios que le preocupa su criatura, un Dios que ama a su criatura hasta tal punto que perdona, perdona lo que sea. Y en el Nuevo Testamento ni se diga, porque coloca al Hijo en el sufrimiento por amor nuestro. Perdón, ¿alguien tenía una pregunta? Yo, Mari, ¿me puedes volver a decir? Es que no entendí muy bien lo de la impasibilidad, Mm. este, divina, pero que sí, sí dijiste que, pero que sí siente, o sea, ¿qué Mm. quiere decir exactamente impasibilidad? Impasible viene precisamente de... Im es una partícula que hace que quites, sin pasibilidad es que alguien padece, ¿no? Que Mm, sufre, que es atravesado. Padecer viene de pasión, ¿no? La ujú. pasión es quien padece. Entonces es que algo externo a él le haga sufrir, ¿no? Le haga padecer. Entonces, efectivamente, impasible significa que Padece. eh, Dios no puede padecer, no puede sufrir, ¿no? En sí mismo, porque en realidad nosotros entendemos la pasión como una necesidad. O sea, el hombre sufre porque le falta algo que él necesita, ¿sí? ¿Mm? Por eso sufrimos. Nosotros sufrimos porque algo que necesitamos se nos es quitado o no lo podemos alcanzar. En este sentido, nosotros no decimos que Dios sufre, porque a Dios no le falta nada. Ok. Por eso no podemos hablar de que Dios padece, pero sí podemos hablar de que Dios compadece, porque Él siente con nosotros. Él sufre por nosotros, pero no porque nosotros seamos una necesidad para Dios, sino que Él decide libremente hacerse uno con nosotros. Entonces son dos cosas diferentes, porque no lo abordamos desde la necesidad intrínseca en Dios, que en el ser humano sí hay una necesidad intrínseca, necesitamos de muchas cosas porque somos limitados y por eso sufrimos. Sufrimos cuando no lo podemos alcanzar o cuando se nos quita. Pero este no es el caso de Dios. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, em, en Cristo no hay una confusión entre su naturaleza humana y su naturaleza divina, ¿sí? Sino que el sufrimiento de Dios es propio de su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es amor. Por lo tanto, el amor es su naturaleza. Y el amor se involucra, el amor se entrega, el amor le importa el amado. Entonces, Él se compadece del débil, pero no porque Él tenga una necesidad,
de nosotros, sino porque nos ama. Entonces, a la vez, Dios es impasible, pero es misericordioso. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que la vida divina, Dios mismo, es inagotable. Nada que nosotros hagamos le va a agregar nada a Dios. Dios está completo. Y en ese sentido, no le podemos agregar nada a Dios. Dios no puede cambiar ni puede haber progreso en Dios. Pero también tenemos que entender que a la vez que Dios es trascendente, le importa la realidad del hombre. Le importa al hombre. O sea que directamente a él el hecho de lastimarlo o no lastimarlo, por así decirlo, con el pecado, es porque él tiene lástima por nosotros. O sea, a él no Claro, le es está. porque el pecado nos lastima a nosotros mismos y él sufre, ¿no? Es como, te pongo el ejemplo que es muy típico, ¿no? Cuando a un hijo le pasa algo, al papá le pasó algo, físicamente le pasó algo al papá, no. Pero a veces le duele más que lo que físicamente le duele al hijo, por esa compasión, por esa connaturalidad que hay entre el padre y el hijo. Él es inmutable, pero él puede cambiar en el otro, en la criatura, puede hacerse hombre. Y esto es curioso, si Dios es inmutable, ¿cómo fue que se hizo hombre? Aquí lo importante es entender que Dios, que es inmutable, Él muta, porque hay una mutación en Dios, perdón, en Dios no había carne y de pronto la hay. O sea, hubo un cambio en Dios, claro que lo hubo, pero esto no es a causa de una limitación interna en Dios, no es que Él necesita hacerse carne, sino exactamente todo lo contrario, es el vértice de la perfección divina. Si el Hijo de Dios no pudiera convertirse en algo más pequeño, limitaría a Dios. Como Dios en el amor no puede ser limitado, por consiguiente, Él puede, por amor, salir de sí mismo. Mari, Sí. perdón, me quedé medio resonando con esto de la mutación. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existieron desde siempre, ¿o no? Y entonces, ¿cómo? O sea, no es que muta, es que simplemente ya existía, pero vino a la Tierra. Pero no en forma encarnada, no existía en forma encarnada. El Hijo Eh, existe. Para nosotros es muy difícil entender que el Hijo existe, pero que no es Jesús, todavía. El ok. verbo, el logos, es eterno. El como hijo es eterno, pero tú no puedes decir que Jesús es eterno. Me explico. Sí, Jesús sí, sí, está es el entendido. nombre encarnado que Físicamente, recibe la sí. segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Nos estamos metiendo en temas de complicados de teología, ¿verdad? Entonces, era la palabra del Padre, exactamente. La palabra del Padre, sí. El Hijo siempre ha existido, porque la esencia, la naturaleza del Padre es ser Padre. ¿Y cómo se es Padre sin un Hijo? Entonces, desde siempre el Padre es Padre y el Hijo es Hijo. El tema es que solo en el momento de la encarnación, el Hijo, entonces, en él, y recuerda que cuando Jesús asciende a los cielos después de haber resucitado, sube en cuerpo y alma. Por lo tanto, en Dios hay una novedad, ahora hay carne aquí, ahora hay carne, hay algo. Entonces, la encarnación, por eso el tema de la encarnación no es menor, ¿eh? Nosotros, ay, qué lindo, ahorita viene Navidad y vamos a cargar al niño Jesús y es medio mítica la cosa, ¿no? Como, qué bonito, o medio romántica, pero esto es una situación radical. Por eso, y solo por eso, nosotros podemos estar en la paz de que esto es revelado, de que yo no me inventé el catolicismo.
es que Dios mismo se encarnó. Por eso nuestra religión es la de la revelación. Nuestra religión, más bien, por eso es impropio decir que somos una religión. Es impropio, porque el catolicismo no es una religión. Una religión es un sistema estructural que crean los seres humanos para dar respuestas a sus propios interrogantes de la vida. Nosotros no fuimos una creación humana. Dios mismo dice, hola, soy el camino, la verdad y la vida. Me encarno, les enseño, síganme. Por aquí es. Eso no es una religión. Una religión sería algo que yo digo, ¿cuál será el sentido de la vida? ¿Será que tendremos vida eterna? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Bueno, yo creo que venimos de el sol y nos lleva la luna, ¿no? O sea, lo que sea, cada quien. Y el ser humano, hay una resonancia entre varios, y entonces se crea como un sistema social, una religión. El catolicismo no es eso. Por eso podemos decir que por eso creemos, pero vamos, y por eso tiene sentido la misión, porque queremos transmitir a otros que este es el camino, pero no porque yo soy un iluminado que descubrí el camino, porque Dios mismo me lo dijo, ni idea, o sea, apareció y lo dijo. Sí, Lorena. Ay, Mari, regrésate en esa parte de que Dios es inmutable y se hace carne. A ver, regrésate ahí, por favor, porque yo estoy pensando en la mutación, la mitosis y la meiosis, y entonces No. dije yo, ya, ya, A ver, perdí. recuérdense que Dios es un ser espiritual, un ser puramente espíritu. Antes de la encarnación, antes de que el ángel se le apareciera a la Virgen, que aquí en esto está el quicio de nuestra fe. Creemos realmente que Jesucristo es Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se encarna y nos viene a mostrar y a revelar el rostro del Padre. Es que aquí se juega todo, por eso Jesucristo no es un profeta cualquiera. Por eso no podemos poner a la par la menorá y la cruz y el Corán. No, es que no podemos, pero no por soberbia nuestra. Es porque es un dato revelado. Es algo que hemos recibido. Es que Dios mismo se ha encarnado. Se ha hecho uno como nosotros. Es que de verdad, este es el quicio. Pasa que lo vivimos muy románticamente y lo vivimos al ras de la mitología griega, ¿eh? Y vamos a Tierra Santa incluso y a veces lo vivimos como si fuésemos a Atenas, al, al panteón de Atenas. Y no. Entonces, Dios, en este sentido trascendente, en este sentido eh, infinito, impasible es inmutable, en el sentido que en Dios no puede haber cambio. Pareciera que eso es lo que significa, ¿no? En Dios no puede haber cambio. Vamos a afinar un poco este término. ¿Por qué? Porque la encarnación nos tiene que hacer reflexionar sobre qué significa esto de inmutabilidad. Les dije que los términos impasibilidad e inmutabilidad fueron dos términos que se usaron para explicar a Dios en contra de lo que decían los en la época helenista, ¿no? O sea, lo que decían los griegos de sus dioses, que eran dioses pasionales. Entonces, cuando se refiere a esto, se refiere a comparado con la noción de Dios que tenían los griegos. Mi Dios no es pasional que se va a acostar con cualquier diosa que se encuentre por ahí teniendo semidioses, ¿no? O sea, teniendo hijos, o acostando, no, o sea, así no es mi Dios. En ese sentido es impasible. Y mi Dios es inmutable, que no es un Dios caprichoso, un Dios cambiante, que un día está enojado y otro día está feliz. No, eso no es. Pero no como nosotros lo hemos entendido como un Dios que no se mueve, estático. Si es un Dios estático, no sale de sí a amar, se queda estático, ahí, freeze, ¿no? No se mueve. Entonces, en la inmutabilidad no quiere decir que en Dios no pueda haber cambio, en su esencia no puede haber cambio. Dios no puede dejar de ser Dios. En ese sentido,
Sí, pero por eso este tema de la cruz, de la encarnación, el misterio del sufrimiento, nos tiene que hacer, la encarnación, nos tiene que hacer repensar esta categoría que hemos usado durante muchísimos siglos. Nos tiene que hacer repensar, ¿no? Y probablemente lo adecuado no sería decir que Dios es inmutable, sino que Dios es fiel. Ustedes dirán, bueno, y este salto brutal que se echó, ¿no? O sea, como estamos hablando de categorías metafísicas, filosóficas, no es inmutable y de pronto me hablas de una categoría casi que humana, ¿no? Fidelidad. Pero es que de hecho, si ustedes leen los salmos, lo que más se habla es fidelidad. Y es que fiel es una persona que por amor sabe que permanece, permanece. Pero no significa que es estática en el amor, sino que en ese amor es dinámica, pero lo que sabemos es que no, su amor permanece. Podemos confiar en ese amor que es estable, que es firme como una roca. En ese sentido hablamos de inmutabilidad en Dios, en el sentido que es fiel, que no es que un día te quiere y otro día no. ¿Se entiende la diferencia? Mari, te hago una pregunta. Sí. Perdón, es muy difícil sentir ese amor de Dios hacia nosotros cuando nosotros no vivimos un amor así en nuestra No, vida. es toda la razón. Por eso, ¿cuál es el icono más perfecto del amor de Dios aquí en la tierra? Nuestros padres Nuestro, nuestro Padre. y nosotros hacia nuestros hijos. Bueno, Claro, sí, nuestros claro. padres. Mira, lo único que tenemos en común todos los seres humanos, ¿qué es? Todos. Para poder ser ser humano, ¿qué tengo que ser sí o sí? Tenemos que tener unos padres. Hijos. Por lo tanto, tengo que ser hijo. O sea, la categoría esencial de todo ser humano es que eres hijo. Tú puedes no ser papá, tú puedes no ser hermano, tú puedes no ser primo, tío, abuelo, pero tú sí o sí, para ser un ser humano tienes que ser hijo. Por lo tanto, tuviste que haber tenido alguien, puede ser tus padres o tus tutores o tu abuelita o quien sea, que te hizo pervivir, que te hizo sobrevivir, porque somos una criatura que necesita, bien o mal, que alguien nos cuide y nos dé el mínimo, la mínima ración de amor para poder sobrevivir. No somos como estos, los caballos que dan a luz a pie, corriendo y sale el caballito y empieza a caminar. No, nosotros no somos así. De hecho, se conocen historias trágicas en donde a un bebé lo dejaron en la parte de atrás del carro olvidado y se murió. Se murió. El bebé no se salió de pronto y se desarrolló algo estupendo en ese momento y entonces se bajó del carro. No, no. O sea, el bebé se murió, ¿no? Y tenemos casos en donde al bebé se le dio la alimentación. Bueno, se hizo todo un experimento terrible, terrible. No me acuerdo en qué época, creo que en la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo, con varios bebés recién nacidos en donde se hizo todo un sistema, en donde se les diera alimento, calor, todo, pero a través como de un sistema, donde ellos nunca vieran un rostro humano, nunca vieran un rostro humano, ni sintieran una caricia humana. ¿Qué pasó con esos bebés? ¿Quién me puede decir? Se murieron. Todos, Murieron. todos. Pero tenían alimentación, Lizzy, tenían luz, calor, tenían todo lo que, las necesidades básicas, murieron todos. Tremendo esa prueba para los que se murieron, los chiquitos esos. Mm. A María, a diferencia de también igual, yo creo que es la misma, porque también en la Segunda Guerra Mundial, cuando rescataban a niños huérfanos que los tenían en los cuneros, existe la historia de el niño de la esquina que era el único que salía adelante, el niño que salía adelante era aquel niño que estaba en la esquina, era el que salía y sobrevivía, y entonces empezaron a ver qué particularidad tenía ese niño de la esquina del cunero para salir adelante. Y la única característica era que la señora del aseo, de la noche, cuando terminaba, llegaba y lo abrazaba y lo cargaba. Entonces, ese niño era el que salía adelante, el que estaba en ese cunero. Bueno, hay personas, señoras, que se van a algunos hospitales y es como un voluntariado de cargar a bebés, bebés recién nacidos en él. Y ese es su voluntariado, cargarlos.
¿no? Y se ha visto que ha dado un vuelco a los bebés que sobreviven, ¿no? Pero bueno, Lizzy, sí, efectivamente. O sea, una persona para entender y ahondar en lo que significa el amor divino tiene que haber tenido una experiencia de amor humano. Sí, si no, una gracia especial de Dios, pero lo ordinario, el camino ordinario que Dios utiliza para manifestar su amor es a través de los vínculos, ¿no? Ahí donde hay amor, ahí está Dios. Ahí donde hay amor. Pero un amor auténtico, si no, una persona también se puede formar una imagen distorsionada de lo que es el amor. Y esto también está, vamos, al servicio de la casa. Hay muchas imágenes distorsionadas del amor, por eso hay quien cree que te ama quien te pega, ¿no? O sea, porque pues así, y por eso hay gente que tiene, nada, como relaciones de estas, pues tóxicas, inestables, porque esta persona que me acariciaba era la misma persona que me golpeaba, entonces yo entendí que el amor, ¿no? O sea, era una cosa medio confusa, ¿vale? Pero por eso es tan importante, em, sí, como Mari, sí, perdón, entonces yo creo que por eso es tan difícil que nosotros podamos estar tan, ¿cómo se llama? Al tanto del amor que el Dios nos tiene, porque no todo el mundo tuvo la dicha de tener padres amorosos. así De es. alguna manera uno entendió que lo querían, pero en el sentido de lo que uno puede ver como amoroso. Por eso que estamos tan lejos de tanta gente de lo que es el amor de Dios, porque hay que buscarle el meaning por otro lado bien buscado. Mm. Sí, por eso la forma privilegiada de evangelización es hacerle sentir, saber y experimentar al otro amado. No es ir a decirle palabras, decirle cosas. Hay una frase muy bonita que se le atribuye a San Francisco, no sé si es real. Yo no creo que sea de San Francisco, pero coincide con toda su espiritualidad y que dice precisamente algo así como evangelizar, eh, es decirle al otro que es amado de Cristo, pero no solo decirle que es amado, sino hacerle sentir con tu vida que es amado, hacerle sentir con tu presencia que esa persona tiene algo valioso para ser amado, ¿no? Para esto es obvio, es evidente que necesitamos el auxilio de la gracia, porque nosotros somos pobres, miserables, y nos levantamos un día de malas, otro día de buenas, nos cambia la emoción, un día se nos hace más fácil, estamos más fervorosos y vemos a las personas con amor, otro día las fulminamos con la mirada, o sea, necesitamos la oración y los sacramentos y la conciencia de mendicidad, de decirle, Señor, ayúdame para ser canal vivo de tu amor. Pero para eso necesito yo ser primero receptáculo del amor. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no recibo el amor de Dios concreto en la oración, en los sacramentos, a través de las personas que me rodean, de la forma en que los demás me pueden amar, o su forma débil, imperfecta, pero recogiendo lo que esas personas me aman, aunque no sea la forma en que a mí yo preferiría que me quisieran de esta forma. Recibe lo que te dan de la manera que pueden dártelo, porque pues el otro está haciendo todo lo que puede para quererte, entonces pues acógelo como puede, ¿no? O sea, es lo que puede, y tú también pues darás lo que puedes. Pero bueno, todo esto para decir que efectivamente Dios eh, padece una pasión de amor. Esa es su capacidad infinita de compadecerse. Entonces tenemos que entender a Dios no tanto como impasible, sino como amante, un Dios que ama, ama, y por eso sufre una pasión de amor, no por necesidad intrínseca, sino porque es capaz de salir de sí mismo en su misma coherencia interna de que él es amor y por eso se puede entregar. Y no tenemos que entender la categoría inmutable como una cosa que no se mueve, sino precisamente más desde la categoría de fidelidad. ¿Sí? Ya, porque me puedo alargar aquí y enrollar y creo que con esto se entiende el tema. Bueno, hasta aquí. Preguntas, porque esto es con tema del sufrimiento de Dios. ¿Algo de claridad o por lo menos de luz arroja sobre la pregunta que tenían el otro día? ¿Algo? ¿O quedaron más confundidos que antes? No, o sea, yo opiné como si supiera ese día y qué pena me da. Pero entonces me queda como muy claro así como que, o sea, él no sufre
por en sí, porque es puro amor, ¿no? Pero Se por lo compadece. mismo que nos ama tanto, nos acompaña en nuestro dolor, o sea, entonces comparte nuestro sentir. Y eso es lo que Exacto, lo hace sufrir. Eso es lo que, exactamente. más o menos, ¿no? No porque a él le falte algo, ni porque a él necesite algo, sino porque como nos ama tanto, cuando nosotros sufrimos, a él le duele. Ajá. Le duele porque se compadece con nosotros, él siente lo que nosotros sentimos, ¿no? O sea, entra en eso. Y esto lo podemos ver muy claro en Jesús, principalmente, porque Jesús es hombre, pero y es Dios también. Él como Entonces, Mari, cuando Jesús sufría en la cruz, pues, o sea, Dios sufría también muchísimo. Por eso hay quien habla mucho de la pasión del Hijo, pero hay teólogos que hablan de la pasión del Padre. ¿Quién habrá sufrido más la cruz de Cristo? Dicen algunos. Ay, no. El Padre. Sí, Pero Por es Mari que eso, también, sí. Fagnum, no, es que yo creo que desde esa experiencia podemos entender un poco como humanamente ese sentimiento, digo, un poco porque estamos a años luz del amor de Dios, ¿no? Como nosotros como padres padecemos mucho más el dolor de nuestros hijos que el dolor de nosotros mismos. Sea, Mm, ¿cuántas veces quisiéramos estar en el lugar de nuestro hijo cuando está enfermo, cuando ujú, algo le pasa, cuando está, o sea, y nos duele verlo así, ¿no? Entonces, humanamente, o sea, mm, humanamente, en nuestra limitación, ¿no? El hecho de tener este amor paternal, maternal, nos hace un poco entender lo que Dios siente por su hijo, vaya. Pues si nuestro amor es infiel y nuestro amor es imperfecto y podemos sentir la compasión por nuestros hijos, vaya, no quiero pensar ni cómo Dios se compadece de nosotros, de su hijo. Mira, hay un librito que se llama El regreso del hijo pródigo, que lo escribió Nowen, y habla precisamente que el camino espiritual de toda persona, llegue a ser padre biológico o no, es que todos empezamos en la vida espiritual siendo hijos, ¿no? Ando mucho en el campo de recibir, querer más, ¿no? O sea, luego llegamos a ser hermanos, ¿no? Entregarme el otro, sacrificarme por el otro, pero el camino final, el destino final es llegar a ser padres, porque solo llegando a ese lugar es que vamos a poder asomarnos un poquito más a lo que es el amor de Dios. Es que es lo que dicen, el amor, especialmente lo dicen del amor materno, perdón a los papás, pero es lo que dicen, pero también creo que también el amor paterno, ¿no? Pero el tema de llevar al bebé en las entrañas, perdón, no les tocó a los hombres. Yo no entiendo las feministas, porque en este campo digo, o sea, salimos ganando, por más tremendo que sea, ¿verdad? Yo no he cargado con bebé, pero digo, debe ser muy fuerte cargar con una vida en tu seno, ¿no? Debe ser muy fuerte, pero los que lo hemos hecho espiritualmente, también lo podemos entender, ¿no? Pero este tema de que el amor de una madre, de un padre, biológico o no, da igual, porque Dios así, Dios permite esto, es el amor más parecido al amor de Dios y nos adentres en este misterio del amor de Dios, ¿no? Nena, pero un poco también el sufrimiento de Dios Padre, Dios Hijo en la cruz fue ese desprendimiento que hubo cuando Jesús descendió al infierno y el Padre tuvo que soltarlo, que él se ¿cómo? sintió como abandonado, cuando Jesús se siente como abandonado y le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque hubo como un desprendimiento espiritual del Padre y el Hijo, ¿es así? Mm. A ver, el padre nunca ¿O me abandona al estoy hijo. metiendo en camisa de once varas? Sí, el padre nunca abandona al hijo, nunca, nunca. Pasa que el hijo está tan sumergido en la experiencia del mal porque está cargando con los pecados de la humanidad que él experimenta una distancia Ujú. del padre, pero el padre no lo ha abandonado, de hecho, quien lo está cargando y quien lo está permitiendo vivir esa situación es precisamente el padre, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Entonces el padre nunca abandona y cuando Cristo baja
al infierno, a los infiernos hay muchas interpretaciones de esto. Es un pasaje oscuro de las escrituras que no, que hay muchas interpretaciones, pero bueno, una de ellas es que baja al lugar de los muertos que eran salvos, Abraham, toda esta gente que todavía no había entrado al cielo porque las puertas del cielo estaban cerradas, ¿no? Entonces, esta gente, Jesús la fue a bajar a buscar a este lugar que no era el infierno, era los infiernos, que era considerado el seno de Abraham, este lugar en los que los justos del Antiguo Testamento estaban esperando hasta que las puertas del cielo fuesen abiertas. Entonces, no es un momento de desesperación del hijo que va hasta los infiernos, sino al contrario, es la última misión del hijo. Es la última misión del hijo que va a traer Mm. a todos estos hombres justos y llevarlos al cielo, ¿no? Imagínate, yo tuve una meditación muy bonita una vez de este tema y me imaginaba, ¿no? Perfectamente cuando Jesús levantaba a Abraham, Abraham en un sueño, ¿no? Y Jesús lo levantaba y Abraham abría los ojos y, o sea, lo sabía, es que yo lo sabía, digo, yo sabía que la promesa, Dios iba a cumplir con la promesa, o sea, lo sabía, ¿no? Y feliz de que se lo llevara al cielo, ¿no? Em, entonces, no se trata de un momento de desesperación de Jesús, no, se trata más bien de la última misión del Hijo después de muerto y antes de resucitar, ¿no? De ir a Ok, buscar a estos ok, justos. pero emociona, ¿no? Emociona. Mucho, sí, claro, Sí, claro que emociona. wow. Ujú. Sí, el otro día Gracias, leyendo algo Mari. de Santa Teresita, ella al final se enferma de tuberculosis y la tuberculosis en la época de Santa Teresita era una condena a muerte, o sea, era lo mismo que te dijeran te vas a morir, o sea, punto. Y ella, una de las señales de la tuberculosis era toser sangre y hay un escrito que habla muy bonito de ella escribiendo y diciendo, hoy tuve tu primer aviso, Señor, que pronto me venías a buscar. Entonces, claro, quien no entiende que ella está literalmente, seguramente esa noche vomitó o tosió sangre, pero su manera de leerlo es preciosa. Es, hoy tuve el primer aviso, tuviste tu providencia, me quiso venir a avisar, ¿no? De que pronto nos vamos a ver. O sea, esa es su lectura, una cosa que es una tragedia. La lectura de Santa Teresita es esta, ¿no? O sea, muy impresionante. Y luego vuelve a decirlo. Y luego a mediodía me volviste a mandar una señal de que muy pronto venías a buscarme, ¿no? O sea, bueno, los A santos. veces estaba más cerca. Exacto, los santos, los santos. Bueno, bueno, bien con el tema del sufrimiento, algo, un poquito más de claridad, por lo menos. Es que es importante este tema porque a veces si no, tenemos muchas ideas mezcladas entre la teología cristiana y la mitología griega. Y nos mezclamos y también metemos películas y cosas extraordinarias que vemos ahí, quién sabe qué, y hacemos un mezclote sensacional que no tiene nada que ver con nuestro Dios. Bueno, continuamos. Ezequiel 18, versículo 9, donde quedamos la vez pasada. Versículo 9, recuérdense que el capítulo 18 estamos haciendo todo un vuelco de la conciencia que tenía Israel de sus pecados. No, recuérdense que ellos pensaban que el pecado se heredaba. Poco más de si mi papá había sido un maleante, yo iba a ser un maleante. Si mi papá había sido justo, yo iba a llegar a ser justo. Y un poco evadían la responsabilidad personal, ¿no? Entonces estamos haciendo todo un cambio de mentalidad porque resulta que ellos empiezan a presentar con el problema de, eh, bueno, entonces ¿para qué me voy a convertir? Si igual para mí ya no hay salvación, o sea, ya no, da igual, porque a mí me toca, los que estaban, no sé, exiliados en Babilonia, era, bueno, a mí me tocó el castigo y yo no hice nada mal, nada, fue porque mi papá pecó, ¿no? O sea, culpa del otro. Culpa de otro. Culpa mía no es, ¿no? Es como cuando estamos en un sistema corrupto, ni modo, o sea, me entrego al sistema corrupto porque, bueno, yo nací aquí, ¿no? Ni modo, no tengo mucho que hacer. Y evado la responsabilidad personal. La evado, en cierta forma. Y ni siquiera intento hacer nada para cambiar esa situación. Entonces, justamente Ezequiel les viene a denunciar esto. Entonces, estamos en el versículo 9. Y decía, Dios le estaba hablando a Ezequiel para que se lo comunicara al pueblo. Si se comporta según mis preceptos, si una persona se comporta según mis preceptos y observa mis leyes, cumpliéndolas fielmente, ese hombre es justo y ciertamente vivirá. Fíjense que dice, ese hombre es justo y vivirá, ¿no? En el futuro. Entonces, como que en el fondo le está prometiendo participar en una salvación futura. Y esto le abre la esperanza
después del destierro, como si tú te conviertes hoy, si tú eres justo hoy, sí te vas a salvar. O sea, como abre la esperanza, ¿no? Em, Sin duda, esto es como a nivel judicial, ¿no? Pareciera, bueno, si este hombre es justo, se salvará, ¿no? Estamos hablando como en términos judiciales. Esto va a llegar a su culmen, ¿no? A su clímax, en el capítulo 37, cuando habla de la efusión del Espíritu, ¿no? Eh, de que recibirán la efusión del Espíritu para poder vivir, ¿no? Recibirán mi Espíritu y viviréis. No, no solo vivirás porque eres justo, porque eres bueno, sino porque recibes el Espíritu de Dios. Si seguimos leyendo un poquito más adelante, en el versículo 13, se habla de la usura y de intereses. Esto es muy importante porque para la doctrina social de la iglesia, este tema de cobrar intereses a quien está en en una situación, no sé, por ejemplo, alguien viene porque tiene una situación económica precaria y necesita ayuda y te pide prestado. Pues la doctrina social de la iglesia y la iglesia en general siempre ha considerado esto, el cobrar intereses a una persona en esta necesidad, que es un pecado grave. Porque si la persona ya te está viniendo a pedir ayuda en un caso de necesidad y tú le cobras intereses, estás aprovechándote del pobre, en cierta forma, ¿no? Entonces, luego eso se ha desarrollado más y bueno, es distinto cuando es una persona que si tú le prestas un bien que, bueno, tú estás, digamos, dejando de recibir un bien necesario para ti y bueno, hay muchas cosas, pero siempre en la Biblia se habla de este tema de la usura y del cobrar intereses como algo deshonroso, ¿no? Algo que no se podía hacer, algo que era propio de personas injustas. Em, por haber cometido todas esas acciones detestables, morirá irremediablemente y será responsable de su propia muerte. ¿Qué significa? Que al criminal no le vale la honradez de su padre. O sea, tú respondes por tus pecados. Eso es lo que está tratando de decir todo el tiempo este capítulo. Cada persona se tiene que ser responsable de sus decisiones personales, ¿no? Del versículo 21 al 28 está como la parte más importante del capítulo, ¿no? Y dice, si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos por la justicia que ha practicado. Vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor Dios, y no quiero que se convierta de su conducta y viva? ¿Qué pasa? El hombre se define sobre todo por su actitud en el presente, por una postura total frente a Dios, que se vuelca hacia Dios. Sin duda, esto no significa que los hechos del pasado no importan en lo absoluto, ni tampoco significa que no te condicionan de alguna manera, pero lo importante es que aunque es difícil cambiar, no es menos cierto que el hombre no hereda fatalmente su pecado, su pasado, perdón, como que bueno, ya me equivoqué, ya quedé condenado para siempre. No, no. Esto no es así. Nunca la visión antropológica ni teológica del hombre en el cristianismo ha sido así. Nunca eres un caso perdido. Nunca. Entonces, aunque tú no puedas borrar tu pasado, sí puedes liberarte, superarlo, frustrarlo en el sentido que no siga el camino que había. Si tú fuiste una persona drogadicta y hiciste mucho mal, el punto es no seguir hacia donde eso te está encaminando, sino que puedes frustrar ese pasado y cambiar de ruta. Eso siempre, Ezequiel, el mensaje de Ezequiel es optimista, pero también es exigente, ¿sí? Lo que determina radicalmente la posibilidad de cambiar de vida es que recibas la gracia de Dios. Es que Dios quiere que el hombre se salve. Por eso, si Dios quiere que el hombre se salve, es posible que el hombre cambie de vida. ¿Sí? También es posible que quien haya hecho bien y luego se fue por un mal camino, también esa persona se puede convertir de nuevo. Se puede ir y venir muchas veces, lo que nos pasa. Por eso constantemente nos confesamos.
pero la idea es cada vez más estar encaminados hacia Dios. La conversión como un cambio total de vida. ¿Qué significa esto? Que recuérdense que ellos celebraban una reconciliación colectiva, ¿no? Donde el sacerdote de turno imponía las manos sobre un cordero y él representaba los pecados de todo el mundo, pero nadie se hacía consciente de su propio pecado, ¿no? Era como una cuestión colectiva y ahí se iban todos los pecados. Pero aquí cambia la situación colectiva a una responsabilidad personal. O sea, tú te tienes que convertir, tú, en primera persona. El versículo más importante que sustenta todo es: ¿acaso quiero yo la muerte del malvado y no que se convierta de conducta y viva? ¿Qué quiere decir esto? Que todo castigo, que toda obra de Dios, que toda situación que Dios permite en la vida es en aras de la conversión, está orientado hacia la conversión. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Todos los hombres se salven. Ese es su deseo. Esto está en 1 Timoteo 2, 4 al 6, en la primera carta de Timoteo, a Timoteo, perdón. Capítulo 2, versículo 4 al 6 dice tal cual esto: Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Qué quiere Dios? Ay, ¿cuál será la voluntad de Dios? Que te salves. Por lo tanto, que hagas todo lo que en tu vida influye salvación. Timoteo, Si ¿qué? eso que tú... Dos, ¿Qué? Timoteo. 2 del 4 al 6, pero es la primera de Timoteo. Y también aparece en la segunda de Pedro, segunda carta de Pedro. Sí, Pedro tiene cartas en el Nuevo Testamento, al final están las cartas de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahí también está. La Biblia de punto. Bien, entonces, si vemos el versículo 25, perdón, dice así, dice que Dios, dice esto, ¿no? Insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel. ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? ¿Qué pasa? Que algunos se han resignado al fatalismo o se han resignado o, la verdad, no quieren o temen la exigencia de la conversión. Entonces, ¿qué hacen? Culpan a Dios. No, pero es que ¿cómo Dios me va a pedir esto? Qué injusto es Dios. ¿Cómo me va a pedir convertirme? Y ante esa, entonces, como que se confrontan con Dios. Pero en realidad el proceder injusto de los desterrados se incluye en su manera de juzgar la justicia de Dios. Y por eso Dios les pide conversión, porque ellos creen que ellos saben mejor cómo se entienden las cosas y le tienen que corregir a Dios, ¿no? No, es que es injusto, porque como tú nos hiciste así, falibles y pecadores, es normal que yo viva inmerso en el pecado y me autojustifico. Bueno, pero es que ni idea, si me hizo, ¿no? Como hizo Adán, la mujer que tú me diste por esposa. ¿Quién tiene la culpa del pecado de Adán? Dios, porque él le dio a esa mujer y esa mujer fue la que le ofreció el fruto. La culpa la tiene Dios. Pero ¿qué es esto? Al final dice el versículo 28, si recapacita y se convierte, vivirá y no morirá. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto desemboca en la exhortación final de Dios, que es una invitación que hace posible un nuevo comienzo. Dios les dice que es posible cambiar. Y en el versículo 31 leemos: apartad de vosotros los delitos que habéis cometido, renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio interior es la gran novedad, el cambio del corazón.
Lo que aquí suena como un mandato, ¿no? Renovad vuestro corazón, en el capítulo 36 de Ezequiel va a ser una promesa. Yo les transformaré el corazón. Yo les cambiaré el corazón. Y entonces preguntarán, bueno, pero ¿es mandato o es obra de Dios? Ambas. Lo católico siempre es II, et, en latín, II, siempre. ¿Qué quiere decir esto? Es obra de Dios, pero yo necesito acogerla. No es magia, recuérdense otra vez, ex opera operato, ex opera operantis, ¿no? La gracia y la libertad, la gracia y la libertad, las dos juntas. Hoy en clase veía las bodas de Caná. Y en las bodas de Caná, si se acuerdan, Jesús, ah, saltándome la primera parte, Jesús simplemente le dice a los sirvientes que sirvan, que coloquen agua en las tinajas. Y lo que dice el Evangelio es que los sirvientes van y llenan las tinajas de agua hasta el borde. Y le dice ahora, llévenlo al mayordomo. No sabemos exactamente cuándo el agua se cambia. Ellos agarran agua y la meten. Y luego simplemente llevan el agua en las tinajas al mayordomo. No se sabe en qué momento se convierte el agua en vino. Pero lo cierto es que hay una acción del hombre, perdón, de Dios, en Jesús, y una acción de los sirvientes que obedecen. Y podrían haber dicho, pero que vamos a llevar al mayordomo unas tinajas llenas de agua. Digo, nos vas a hacer que nos echen, nos van a echar de aquí, de esta boda, no, nunca más nos vuelvan a contratar, ¿no? Ellos obedecen. Y ahí, en ese intercambio de gracia y libertad, ocurre el milagro. Ahí es donde ocurre el milagro. Dios que se desborda con su gracia y el hombre que acoge y obedece. Yo sé que siempre les digo que obedecer en hebreo es escuchar, pero es importante entender que la palabra obedecer, como nosotros la entendemos, no existe. En hebreo, lo que se dice es escuchar. Escucha. Y él escuchó. En español se diría obedece, y él obedeció. No hay la palabra obedecer, hay la palabra escuchar. ¿Cómo es, Mari? Entonces, porque me encantó eso. Gracia y Y libertad, la libertad entre la gracia de Dios y la libertad del hombre, ocurre el milagro. Pero tiene que estar las dos. Sin duda, ¿cuál tiene la primacía? Obviamente, ¿cuál tiene la primacía? la gracia de Dios. La gracia, ¿sí? La gracia siempre tiene la primacía, pero la gracia no puede actuar sin la libertad. Pero si uno está abierto a la libertad de Dios, o sea, a pesar de que está abierto a la libertad, no siempre la gracia actúa. Y porque a veces tenemos pequeñas heridillas ahí que nos bloquean, que somos inconscientes, que creemos que estamos abiertos. Es como lo típico, yo siempre le digo a los chicos, sí, muy lindo, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, sí, pero ¿estás dispuesto a que el Espíritu Santo venga y te transforme tu vida? ¿Realmente estás dispuesto? No, y yo puedo decir, Espíritu Santo, ven, y yo creo que estoy abierto y ven, pero ven y no cambies nada, ven y no cambies nada, déjalo todo como está. A mí no me cambies nada, a mí no me hagas hacer nada distinto. Aquí igualito como estamos, pero yo más lindo y más amable con los demás. No, o sea, lo que el espíritu, dicen los padres de la iglesia, lo que el espíritu toca, el espíritu cambia. Y no nos gusta el cambio. No, 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 o sea, ven, pero déjalo todo como está. No cambia nada. Y Oye, María, entonces en hebreo el obedecer y el Shema son sinónimos. es que lo que existe es Shema. El O sea, lo que Shema, existe, sí, sí, o sea, son sinónimos, o sea, en el sentido, sí, a nivel como el vocablo no es el mismo, pero a lo que voy es que la palabra obedecer, así como nosotros lo entendemos, no existe, es el escuchar. De hecho, y fíjate que nosotros de manera como coloquial a veces lo usamos, especialmente en el ámbito familiar, ¿no? Cuando tu hijo no te obedece, ¿qué le dices? Pero me escuchaste, me escuchaste. Entonces, ¿por qué no lo hiciste?
Bueno, en hebreo, ¿sí? Porque escuchar, si realmente me escuchaste, es que porque lo hiciste, si no, no me escuchaste. No si te oí, es que oír no es lo mismo que escuchar, decimos, ¿no? Pero en realidad esto viene de una noción antigua, que precisamente el escuchar, cuando tú escuchas, el escuchar, de hecho hay un símbolo para el escuchar que se utiliza en la tradición oral, bueno, se cree que se utiliza, que es así, este gesto, que va del oído al corazón. ¿Qué quiere decir? Que si va del oído al corazón, va a las manos, es decir, va al obrar. Si yo te escucho, es porque yo voy a hacer algo con esa información. No es, sí, sí, te escuché, te escuché. No, no, o sea, no me escuchas. Si nada cambió en ti, no me escuchas. Entonces, si alguien te dice, oye, ¿me puedes buscar esta tarde? Sí, ya te escuché. ¿Qué entiendes tú porque ya te escuché? Que voy a buscarte a las 3 de la tarde. Eso es lo que entendí. Pues para los hebreos no hay vocablo obedecer. Lo que existe es escuchar. Para ellos el verbo escuchar no es pasivo como nosotros lo entendemos, es activo. Es que me moviliza a hacer algo. Por eso dice, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Por eso el verbo escuchar es tan importante en la escritura. Porque dirá, en algunas partes del Nuevo Testamento, ¿no? Pues es que el domingo pasado Oyen, de pero eso, no escuchan, ¿no? ¿Perdón? sí, el domingo pasado de eso hablaba el Evangelio, ¿no? Cuando le preguntan cuál es el primero de los mandamientos a Jesús, y Jesús dice, obedece, ¿no? Obedece. Pues es Shema, escucha Israel, ¿no? Escucha Israel tu Dios. Y todo empieza por el escucha. Exactamente. Todo empieza por el escucha. Bueno, y finalmente acaba el capítulo 18 diciendo, yo no me complazco en la muerte de nadie. O sea, Dios no quiere que nadie se condene. Es coherente. Si quiere que todos se salven, Él no se complace en la muerte de nadie. Obviamente no estamos hablando de la muerte terrenal, biológica. Sabemos que todos vamos a morir. Estamos hablando de la muerte eterna. Entonces, en la escritura, cuando se habla de muerte y vida, se habla en sentido radical. Lo que es la muerte y lo que es la vida. No la muerte biológica. La muerte biológica no es la muerte. La muerte bíblica es la condenación. Y la vida es la salvación. Por eso, tenemos que ponernos otros lentes para leer la escritura. Está hablando en una dimensión distinta a la puramente terrenal y horizontal. Y la última palabra que dice, convertíos y viviréis. Convertíos y viviréis. ¿Qué quiere decir? La última palabra es promesa de vida. El Antiguo Testamento, y esto lo tienen que haber, ya se tienen que haber dado cuenta ahora, porque ¿quién lleva la cuenta de cuántos libros llevamos? ¿Quién tiene la cuenta? Nadie. Los 5 del 19, Pentateuco. 19. 19, gracias, bien. Mi madre, dejando el nombre en alto. Ah, No, eh, 20 19. 29. Ah, 29. Escuché mal. 29, Bueno, no sé. sí, En son fin, que 29. llevamos muchos, llevamos muchos. Por lo tanto, ya podemos ver que todos los libros del Antiguo Testamento son libros abiertos, son libros inacabados. Está inconclusa la historia. Acaban todos en promesa, a todos acaban en esperanza, pero ninguno acaba cerrado. Ay, ya se acabó esta historia. Siguiente. Ninguna. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento está mirando hacia el Nuevo. Está esperando la plenitud en el Nuevo. Bueno, nos quedamos aquí. La semana que viene vamos a hacer capítulo 20 al 24 rápido y el 24 nos detenemos y al 28 también nos detenemos, ¿vale? Bueno, abro a preguntas.